Buenas noches, camaradas. Este video trata de explicar la fórmula de la ley fundamental de la dialéctica materialista, la ley de la unidad y lucha de contrarios. Fue elegido el tema de hoy, lo propuse yo. Fue elegido tema del día porque sacó 6 votos. El tema de John sacó 3. Bueno, aquí hice un pequeño gráfico. Mi idea era que los camaradas vean la importancia de tratar de este tema. Entonces hice un pequeño gráfico, en realidad dos gráficos, en los cuales acá explicaba que el otro día subí un video en YouTube donde solamente expliqué la ley en el sentido de A es no A como contrario antagónico en relación a otros objetos íntimamente relacionados, ¿no? Este es el video. Y digo, bueno, hoy si sale mi tema, voy a explicar lo contrario, es decir, el no A, no en el sentido contrario, antagónico, sino de diferencia, no antagónico. Y no en el sentido de relación con otros, sino en el sentido de relación con sí mismo, ¿no? Bueno, acá está lo que me faltaba, ¿no? Lo que explicaba los marxistas era que Engels, Marx, que un objeto A es A, pero inmediatamente al siguiente tiempo, en el futuro, es no A, es decir, se niega a sí mismo. Por ejemplo, Juan, que es el objeto A, es no Juan, es un Juan, ya que es un Juan diferente en el instante siguiente, ¿no? Pero vean que esa diferencia no es una diferencia antagónica, es decir, extrema, sino que es una pequeña diferencia. ¿Cuánto puede cambiar un objeto en el siguiente espacio de tiempo, ¿no? Un segundo, por ejemplo, muy poco. Sin embargo, no es el mismo objeto, es decir, A es no A. Bueno, acá está el gráfico de lo que explicaba la otra vez. El A no es A. Recordemos que la fórmula es A es igual a A, en ese sentido es igual a la lógica tradicional. Pero la fórmula nuestra es A es A y A es no A. Lo que a muchos trabajadores a la vanguardia le cuesta entender es el concepto A es no A. Ya que el concepto A es A lo comprenden muy fácilmente, ¿no? Bueno, y acá explicaba lo otro en el video anterior, ¿no? Que A es no A, no en el sentido de sí mismo, como explicaba antes, en un tiempo futuro, sino en el tiempo presente, es decir, no transcurre nada de tiempo y podemos ver como el objeto A, ¿sí?, en relación a un objeto B, por ejemplo Macri, Cristina, el objeto A, es democrática, ¿ves? ¿Sí? Sin embargo, es no A, es decir, no democrática o antidemocrática cuando se la relaciona con un objeto diferente, por ejemplo, un objeto C, el Partido Comunista. Acá vemos cómo es democrática y antidemocrática, ¿sí? Es decir, es A y es no A, pero siempre relacionada con otros objetos. Eso fue el contenido de mi video anterior. Me faltaba la primera parte. Acá explico, este gráfico es el del video. Bueno, entonces, resumiendo, ¿cómo explico la fórmula de la dialéctica materialista A es A y A es no A? Bueno, la única forma que los marxistas encontramos para penetrar en la esencia de todos los objetos que estudiamos, en este caso la fórmula de la dialéctica materialista, consiste simplemente en aplicar justamente la dialéctica materialista a ese objeto, ¿no?, a ese concepto, a ese fenómeno de la naturaleza o del hombre, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer un breve resumen, ¿no? Contrarios trabajados para explicar A y no A, ¿no? Bueno, decía, en un caso es diferencia, que es no antagónico. La diferencia es el A que niega al A inicial un segundo después, es
el mismo A pero con una pequeña diferencia, no es antagónica, es decir, es una diferencia mínima. Después digo, es una diferencia, y en el otro caso, en el caso de democrático y antidemocrático, cuando explicábamos un objeto en relación a otros dos objetos, era lo contrario, ¿no? Era un contrario, era antagónico, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos que la primera explicación es una diferencia y en el otro es un contrario, una contradicción. Ahora, en el primer caso lo expliqué como una relación consigo mismo, ¿sí? El objeto cambia un segundo después, pero es el mismo objeto. En cambio, la segunda explicación es una relación con otros objetos, ¿sí? En la primera, cuando hablaba de la cosa que se niega a sí misma en el tiempo, es un momento futuro, es decir, es un segundo después. En cambio, cuando el no A niega el A como una contradicción relacionada con otros objetos, es el momento presente, o sea, en este instante. Acá está mi objeto, acá está Cristina Kirchner, acá está Macri, acá está el Partido Comunista. Bueno, Cristina es en este instante democrática y antidemocrática, depende con cuál de los objetos la compare. Y por último, bueno, esto resume todo, ¿no? En el primer caso es un automovimiento, es decir, el mismo objeto se desplaza, se mueve en el tiempo, en un tiempo más un segundo. Y en el otro es un movimiento relativo, es decir, el objeto no se mueve, pero lo que sí se mueven son los contrarios que estamos analizando. En este caso, tomamos A y no A con el concepto democrático, antidemocrático. Puede ser alto o bajo, es decir, un objeto puede ser alto, un hombre puede ser alto en relación a otro hombre que mide 1,60 y bajo en relación a uno que mide 2 metros, ¿sí? Bueno, acá decía, entonces, en el primero es un automovimiento en un momento futuro en relación a sí mismo y no antagónico. Es un momento relativo en el momento presente en relación a otros objetos y antagónico. La siguiente explicación, ¿no? Vemos cómo expliqué la fórmula, fíjense que son todos contrarios, ¿no? Automovimiento, movimiento es contrario a movimiento relativo, en un momento futuro es contrario en el momento presente, en relación a sí mismo es contrario en relación a otros objetos, y no antagónico es contrario a antagónico. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que los 4 contrarios que yo analicé son contrarios dialécticos materialistas, es decir, cumplen las 3 condiciones de los contrarios de la ley de unidad de contrarios, la ley de unidad y lucha de contrarios, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido algo. Sé que es bastante complejo, pero nuestro método es científico, es un método que analiza todos los fenómenos y objetos y movimientos de la naturaleza, con lo cual tiene que ser bastante abstracto y bastante potente y quizás bastante complejo de entender. Venceremos, camaradas.